se lo va a echar, órale, pues. Dale, vato. Pero como macho sin pistolas. Dale. Ya, todos quédate, yo lo dejo tronquichearme ahorita mismo. Ey, pelada, amaestrada lengua, pues. Llevamos casi que un día hablando. Ya te dije que no es que no quiera decirte dónde estoy viviendo, no. No es por nada malo, sino por seguridad. Vos sabes cómo es esta vuelta. No lo sé, pero tengo toda la noche, así que me puedes explicar. Ey, yo solamente quiero saber si Salvador está bien, por favor. Vos sabes que es como mi hijo. ¿Sabes que voy a hacer algo mejor para que no tengas que salir de tu lugar secreto? Yo misma voy a llamar a Begoña y le voy a preguntar si Salvador está con ella, ¿sí? Apenas sepa algo, yo te llamo. Porque ¿sabes qué, Manny? Aunque vos preferiste estar con Sara, yo te voy a ayudar, ¿viste? Ok, gracias. Yo espero tu llamada, pues. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Supiste algo? ¿Apareció Chava? ¿Qué te dijeron? No conseguí la dirección de la pelada, pero un muchacho que estudia con Chava la va a llamar. A ver si está con ella, pues. Algo es algo, ¿no? Ojalá que lo encontremos antes de que sea demasiado tarde. Sigo sin entender por qué un empleado de tu familia tenía un arma del cártel de Jalisco. Pues yo tampoco lo sé, señor. ¿Por qué me está preguntando? Por eso mismo lo despedimos, para evitarnos problemas con ese tipo de gente. Él ya no trabaja para nosotros. ¿Y quién contrató a ese hombre? ¿A dónde lo mandaron? A ver, ¿esto es un interrogatorio formal, señor? Dígame si necesita un abogado, porque yo no veo ningún fiscal presente. Les pido una disculpa, pero yo no me dejo por nadie. Y por más que mi papá era un agente de la PGR, yo sé cómo funcionan estas cosas, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Y quién era tu padre? Él está muerto. ¿Para qué quiere saber quién era? Un servidor público como lo es usted. A ver, bueno, ya tranquilo, Salvador. Mi papá no te está interrogando. Solamente quiere saber de dónde salió esa pistola y por qué la tenías tú. Es su trabajo. Nos quiere proteger a mí y a ti. Yo ya dije todo lo que sé. Ahora me tocará investigar la relación de ese empleado con el cártel de Jalisco. Al menos, ¿me puedes decir su nombre? Le decían Romerito. Pero supe que lo mataron, pobre güey. Ese sí que andaba en malos pasos. Macario, te lo repito, déjanos salir. No te quiero lastimar. Señor, yo lo conozco muy bien y sé que no es capaz de dispararme, ¿o sí? Dispara, jefe, y nos pelamos. A ver, Macario, la cosa no es contigo, déjanos ir. Le tengo mucho respeto, pero no lo puedo dejar ir porque si no me van a encarcelar, señor. Qué linda historia, pero ahora me toca a mí. No puede ser. ¡Marcelo! ¡Marta! ¡Marta! ¡Cierra la puerta! ¡A un lado, a un lado! ¡Marcelo! Abre la puerta. Ciérrala. Vamos a bloquear la puerta con él. Ahí estás. Ahí está. Vamos. ¡Ya valiste madres, gallo! Dale madres ahora, ¿eh? Rato, dime, también tengo mis truquitos, mijo. ¡Ya eches este pues! Aquí estás en mi casa y mando yo. El gallo trabajó conmigo y solamente se estaba vengando de su madrecita. ¿Sí o qué, gallo? Pero esto no acaba aquí, chula, ¿eh? Esto no acaba aquí. Andate, gallo, de mi casa que yo después te busco. ¡Andate! Me Vete. buscas madres. ¿Tú ya escogiste otro cartel? Hágale, pues. Y tú, vato, te voy a encontrar luego. Porque no soy muy inteligente. Pero adivina qué. Tengo un madrero de paciencia, mijo. Pues que te pongan ojos en la espalda, gallo. ¿Por qué no me vas a ver llegar? Veremos. Ya. Déjalo que salga. ¿Listo? Ya se fregó la noche. No van a ver business ahora. Mañana seguimos hablando del negocio a ver si este culito aprende. ¿Ah? Indio, váyanse. Ya, salgan de mi casa que no quiero verlos. ¿Escucharon? Que cagada la noche. Salgan, por favor, ¿sí? Ahorita, negrito, ahorita. Vamos, coche. Vamos, jefe. Señor, yo admito que fue una tontería haber traído esa pistola aquí. No le quiero faltar el respeto ni a usted ni a su casa. Yo lo respeto mucho y quiero que lo sepa.
De todas maneras, el arma me la voy a quedar para investigar a ese empleado que mencionaste. Ay, pero ¿para qué, pa? Si ya está muerto, o sea. Pues eso es lo que yo tengo entendido, pero haga lo que tenga que ser necesario, señor. Investigue lo que tenga que investigar. A mí no me gustan esas cochinadas, son muy peligrosas. Gracias por venir y al menos empezar a aclarar todo este asunto. ¿Te sientes bien? Claro que sí, señor. Bueno, no me esperes, Begoña. Tengo un operativo y voy a llegar tarde. ¿Quieres que te lleve a algún lado? No, señor, no se preocupe. Yo ahorita le digo a mi chofer que venga por mí. Bien, con permiso. Wow. ¿Y a ti qué? Es que de verdad estoy sorprendida con tu actuación. Qué bruto. ¿Cómo se llama el guarura? ¿Romerito? ¿De él era la pistola? ¿Y tu papá era servidor público? ¿Para la PGR trabajaba o cómo? Mira, no me importa si tu papá está muerto. Pero ya sé que tu mamá está vivita y coleando. Y también sé que es la señora Cero. Quítame estas manos para ayudarte, jefe. Rato, Bebote. Tenemos que agarrar distancia, hombre. Necesitamos refuerzos. Hay que cerrar la puerta del estacionamiento. Vámonos por la otra puerta. Revisa que no venga nadie. Quítame estas madres, cabrón. Arrela. Avisen a las unidades delanteras. Tenemos a 2 prófugos. Dorigan nos la volvió a hacer. Busca un auto con teclado. Yo me sé las claves. Las llaves van a estar adentro. ¡Órale! Y si nada más le disparas a cualquier cerradura, jefe. Están blindados y tienen alarmas, Bebote. ¿Este era tu plan? ¿Tienes una idea mejor? Encontré una, jefe. Trépate. En segundos, estos dos van a seguir el viaje hacia otro nivel. ¿Y a dónde los estás mandando ahora? La reacción fue completamente distinta a todo lo que hemos visto. Es una variación molecular, ¿correcto? Éxtasis más intenso, viaje más corto. ¿Es lo que buscabas? Y que sea seguro, sin causar la muerte de nadie. Bueno, eso lo sabremos cuando despierten de este viaje. Se acabaron los trucos, Marcelo. Se acabó tu aventura. Tranquilo, Bebote. Mientras haya vida y esperanza, hermano. Yo hace mucho no sentía esto. Hago que todos tus sentidos exploten. Y que estén dispuestos a más. Salgan con las manos en alto. Tanto nadar para morir en la orilla. No puedo creerlo. ¡Nos van a fregar! ¡Salgan con las manos en alto! Yo al jefe Doriga le tengo una deuda grande. Es hora de pagarle. ¡Dejen de disparar!
una camioneta blindada. Avisen a las autoridades. ¿De verdad creías que no sabía? Eres hijo de una de las narcas más buscadas de todo México. José Ángel ya me dijo todo. Hijo de la chingada. Tu mamá es la jefa del cártel de Jalisco. Y por supuesto que esa pistola es tuya. ¿O me lo vas a negar a mí también? ¿Me vas a engañar? Si yo te la vi. ¿Cuándo le piensas decir a mi papá que eres hijo de Sara? A ver, con mi mamá no te metes, Begoña. Que tú no eres ninguna santa tampoco. ¿Quieres abrir la boca? Entonces le voy a decir a tu papá cómo le andas comprando droga a la Tuti. ¿Quieres dejar la fiesta hasta aquí? No te confundas, Begoña. Seré más chavo que tú, pero no soy pendejo. Yo soy más atrabancado que tú y que Pepito. Ay, ¿dónde vine a terminar? Bueno. Joaco. No sé nada de mi mamá. Mira, no he hablado con ella y tampoco la he querido llamar. Oye, mira, hazme un favor. Si te pregunta dónde estoy, dile que estoy bien, que estoy muy bien. Va. ¿Estás bien? Miriam, ¿te pasa algo? No sos vos. Soy yo que no puedo verte la cara. Bueno, tampoco puedo verme a mí. Por lo que acaba de pasar. Miriam, eso no tiene nada de antinatural. No te flageles tanto. Además, tú tenías demasiado tiempo sin nada de nada. Es que eso precisamente es lo que pasa. Que hace mucho tiempo no pasaba algo bueno en mi vida. Mami, tomate esta manzanilla, tenés que reposar. Gracias. Manuel, ¿crees que soy una buena madre? Ey, ¿cómo pregunta eso? Claro. La mejor. ¿Qué nos has hecho vos por tu pelado? Sara, vos te metiste en todo este asunto para tratar la diabetes y si seguís, es por él. Ya sea por protegerlo o por vengarlo. Es que no sé, te juro. Cuando pasan estas cosas, siento que todo lo hice mal y me siento muy culpable. No, pero es que no se trata de lo que vos haces. Se trata de la edad. Salvador es un adolescente, sí, ok. Y está empepado. Y encima tiene esa adicción tan berraca que no la puede controlar. ¿Sabes? Esto es peor que la diabetes. Además, mi hijo ya no es un niño, es un adulto. Obstinado como su padre. Me da pues, muchísimo miedo presionarlo demasiado y perderlo para siempre. Ya. Párale y vete mejor. El asunto de la pistola se resolvió. Por ahora. Ay, Bego, no sé por qué te empeñas a negar eso lo que sientes por mí, ¿eh? Yo no soy ningún pendejo, Bego. Yo sé que te gusto tanto como tú me gustas a mí. ¿Quién te llama tanto? ¿Tu mamá? Contéstale, no vaya a ser que te necesite para algún trabajito. Le acaba de llegar un mail a mi papá de la señora Cero. De tu mamá, ven. ¿Y qué dice o qué? Pues lee. No, es que no traje mis lentes, No no sabía que puedo leer. usabas lentes, pero mira. A ver, ¿qué dice? Los cuerpos de seguridad del Estado han decidido emprender la búsqueda de Sara Aguilar, mejor conocida como la señora Cero. Esta mujer es la principal sospechosa del asesinato del capo del cártel de Tijuana, Acacio Martínez, alias Don Teca. Le tengo que avisar esto a mi mamá ahorita, tiene que saber. Salvador. ¿Tu mamá mató a este hombre? ¿Eres hijo de una asesina? La señora de acero.